Amén. La semana pasada dimos algunas claves para usted interpretar correctamente el mensaje de las 7 iglesias. Esta clave vamos a recordarla antes de comenzar. ¿Cuáles son estas claves? Amén. Vamos a ver si... amén. Lo que ocurre es que muchas veces, amén, que si le tocan con otro programa, se frisa este. ¡Alabado! Ahí está. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahí está. Primero, siempre es bueno tener un enfoque geográfico. Este enfoque geográfico nos permite a nosotros observar dónde están ubicadas cada una de las iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias están en Asia Menor, actualmente es Turquía. Y esa región, lamentablemente, durante la época del primer siglo, sufrió grandes azotes debido a las persecuciones del Imperio Romano, igual que otras, o tal vez mucho más que otras, y por eso son seleccionadas con este mensaje. También tenemos, amén, que la primera clave para nosotros interpretar correctamente este mensaje es reconocer que existen 3 formas o 3 enfoques distintos de usted interpretar el mensaje de las 7 iglesias. Amén. Se llaman escuelas de interpretación. Amén. La primera escuela de interpretación le llamamos literal. Literal porque tenemos que interpretar que cada carta, cada mensaje es una carta que se le escribe a la iglesia que la va a recibir o destinataria, ¿correcto? Entonces, la iglesia de Éfeso del año 96 recibió su carta, igualmente la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Átila y todas una literalmente representan esta carta. Ese es el mensaje, es la interpretación literal, que para interpretarlo simplemente usted tiene que ver las condiciones históricas del año 96. Y esas condiciones son generales prácticamente para cada una de las 7 iglesias. En el 96, ¿qué había? Grandes persecuciones del Imperio Romano. Amén. Amén. Estas persecuciones afectaron a una iglesia más que otra. Pérgamo sufrió grandemente en este tiempo por las persecuciones romanas. Además, ¿qué había? Se habían levantado muchas herejías y falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia. Además, ¿qué había en ese tiempo? En aquellas iglesias que existía una comunidad judía muy fuerte, lamentablemente los judíos también se habían levantado hostigando a los cristianos. Y estas son las condiciones generales cuando vamos a interpretar cada carta de manera literal como a la iglesia que va destinada. Además, cuando usted lee el contenido de cada carta, esa carta le ofrece la clave también del contexto histórico que vivía. La segunda forma es histórica. Enfoque histórico. Significa que cada una de estas iglesias, en la visión de Dios, en el plan profético de Dios, representa un período por el cual la iglesia de Cristo iba a pasar aquí en la tierra. Y por lo tanto, estas 7 iglesias están representando 7 grandes períodos o edades de la historia de la iglesia en la tierra. Amén. Este es un enfoque. Y el tercer enfoque, ¿cómo se llama? Práctico. O sea, yo leo Apocalipsis y el Espíritu Santo me habla a través de cada carta. Amén. Cuando leo a Éfeso, ¿para quién es bueno Éfeso? ¿Qué me dice? Los que se han olvidado el primer amor, ahí está. No importa que sea una iglesia, no importa que sea un creyente. Ese mensaje se aplica a usted y a mí cuando nos apartamos del primer amor. La iglesia de Esmirna, amarga. ¿Cuál es el mensaje? Pruebas, persecuciones. Amén. ¿Y qué me dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ese es el mensaje a todos aquellos que están atravesando diversas pruebas. Y está en el mensaje de la iglesia de Esmirna. Amén. Y así de forma sucesiva, ese mensaje se va aplicando a diferentes condiciones espirituales que tal vez nosotros estemos viviendo.
o que tal vez la iglesia en un país determinado está viviendo, o que tal vez tu congregación está pasando por un periodo parecido al que refleja una de estas iglesias. Amén. Así que hay tres preciosas enseñanzas. Literal, ¿cuáles son? Histórica y práctica. Amén. El práctico es como si fuera un enfoque devocional. Yo lo leo y tomo lo que Dios dice para mí. Y oro en consecuencia de lo que Dios me está dando a mí. Ahora, la segunda clave es usted reconocer y asociar el nombre de cada iglesia con el significado de su nombre. Y eso tiene que aprenderse. Yo se lo doy ahora, pero usted tiene que... la clave de la inteligencia no es la inteligencia como llama ahora, la inteligencia que se llama artificial. Aquí no es artificial. Aquí usted tiene que escribir, repasar, leer, amén, todo el tiempo para que se vaya grabando en nuestra memoria. Amén. De tal forma, como yo digo Éfeso, ¿qué significa Éfeso? Deseo ardiente. Deseo ardiente. Entonces, Éfeso significa deseo ardiente. ¿Y cuál fue la prueba que estaba atravesando la iglesia de Éfeso? Que había perdido su primer amor. La pérdida del primer amor. Entonces ya yo sé, Éfeso, deseo ardiente. Una iglesia que nació con mucho deseo, producto del Pentecostés. Pero con el transcurso del tiempo, se fue volviendo litúrgica, se fue volviendo como que hacía las cosas así, ¿verdad? ¿Verdad? Con dejadez. Una iglesia que luchaba por la buena doctrina, una iglesia que servía, pero estaba perdiendo la pasión. Amén. Entonces, y por eso se llama Éfeso, deseo ardiente, pero ese deseo ardiente, lamentablemente, que la caracterizaba, se fue perdiendo con el transcurso del tiempo. En el mensaje práctico, ¿recuerdas cuando te convertiste a Cristo? Tu amor, tu pasión. ¿Acaso debes avivar ese amor? ¿Acaso estamos cayendo en una rutina? Día tras día, un mismo servicio. No hay experiencia nueva con Dios. Amén. Eso es el mensaje personal que nos habla Éfeso. Éfeso, deseo ardiente. Y recuerda lo que yo quiera. Esmirna, segunda iglesia. ¿Qué significa? Amarga. Amarga. El nombre es bonito. Esmirna. Qué lindo, ¿verdad? Pero el significado, amarga. ¿Y cuál fue la prueba de Esmirna? La grande persecución. Por eso se llamaba amarga. Entonces, qué coincidencia que las pruebas de cada iglesia estén asociadas con el nombre de la iglesia. ¿Eso fue coincidencia o tú crees que hay un propósito de Dios en esto? ¿Cree usted que eso es coincidencia? ¿O propósito de Dios? Por eso la pregunta es, ¿por qué usted cree que habiendo tantas iglesias, solamente elige a estas 7 iglesias para escribirle esa carta? Porque hay un propósito. Amén. Y ese propósito se va revelando en la medida que nosotros vamos estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, Esmirna significa amarga, porque estaba pasando por la amargura de las persecuciones. Amén. O de las pruebas. Y eso es amargo, hermano. No sé cuántos han pasado pruebas. Yo sé que ninguno ha pasado pruebas. Levanten la mano que han pasado pruebas. Amén. Es amargo, ¿verdad? Esas lágrimas amargas que brotan de nuestros rostros, ¿verdad? Amarga, que tragamos amargamente. Por eso se llamaba amarga. Esmirna, amarga. La tercera iglesia se llama Pérgamo. ¿Y significa? Alta cerradura o altura. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Que fue el acceso. Se subió muy alto, ascendió al trono imperial. Y eso, lógicamente, corrompió a la iglesia. Pues entonces, Pérgamo, alta cerradura, altura. Amén. La iglesia que ascendió, la iglesia que se confundió con el imperio romano. Esa es la iglesia imperial. La cuarta iglesia se llama
Tiatira. Tiatira. ¿Significa Tiatira? Actividad en el sacrificio de Oiga que no. Actividad en el sacrificio de víctimas. Tiatira tenía un templo enorme y ese templo siempre estaba humeando porque continuamente estaban ofreciendo sacrificios de víctimas idolátricos a dioses paganos. Óigase, entonces, lamentablemente, Tiatira, sacrificio de víctimas, que es idolatría. idolatría. Y representa un tiempo oscuro de la iglesia que fue minada por la idolatría. Y ese tiempo oscuro de la iglesia es el tiempo de la iglesia iglesia medieval. Mucha ignorancia, hasta en Nigeria hay ignorancia. Sí, porque se decía que si usted se bañaba más de 2 veces al mes, era arrogante. Que no se podía estar cepillando mucho, que lo normal eran los dientes negritos, cosas así. Wow, para que no llamen arrogante. Oiga, qué cosa ignorante, que me llegan a perseguir a la gente que por brujería, que por esto, que lo otro. Se levantó la Santa Inquisición, se levantó muchas herejías, muchas falsas doctrinas, y la iglesia prácticamente de Cristo se perdió de vista en este tiempo, diríamos que conocemos como la iglesia de la Edad Media o la iglesia medieval, que corresponde a la iglesia que se llama Tiatira. Actividad continua en el sacrificio de víctimas. La siguiente iglesia es Sardis. ¿qué significa Sardis? Los escapados. Los escapados, óigase. Esos son los que escaparon de esa iglesia anterior a través de la Reforma Protestante. Esa es la iglesia de la Reforma Protestante. Los que escaparon de casualidad. Amén. Ahí está. Y el siguiente iglesia se llama Filadelfia. Filadelfia significa Amor fraternal. amor fraternal. Es la iglesia de las grandes misiones mundiales. Ese amor que llevó a estos misioneros jóvenes, óigase, de 15, 17, 18 años, ya usted era misionero. Ya estaba estudiando otros idiomas no conocidos para irse a las misiones. Matrimonios con hijos se iban a las misiones y morían en las misiones. Como esta pareja que estaba en Haití recientemente, este matrimonio norteamericano, que lamentablemente perdió la vida porque fueron atacados por una banda de delincuentes. Estos estaban predicando la palabra, llevando el evangelio a Haití, en un tiempo como ahora en el siglo XXI, donde se supone que hay seguridad en cualquier país que usted vaya, y mucho más si es América Latina, o Centroamérica o el Caribe. Lamentablemente, así está el mundo. Y más, y cuidado, que si usted va al Medio Oriente a predicar la palabra, porque ahí la cosa es grave. Amén. Norcorea no se permite en lo absoluto. Es el número 1 en persecución de cristianos. Y así hay otros países más, amén, que prohíben completamente la predicación del evangelio. Dicen que nosotros los latinos en esos países pasamos bien por el color de nuestra piel, que nos confundimos. Amén. Lo único que hay que aprender el idioma, que antes de mandarlo a usted en el entrenamiento lo mandan de visita, no a predicar, sino a conocer la cultura y aprender el idioma. No importa los años que le dure, aprender la cultura y el idioma. Después que lo aprende, regresa con la misión que se le va a encomendar. Amén. O sea que es un trabajo arduo que se hace en esos países. La última iglesia, La Odisea. y significa Derecho o ley del pueblo. derecho o ley del pueblo. El pueblo manda. Estamos como en la Odisea. Hay que elegir un pastor. Levanten la mano. Fulano, ¿cuántos votos hay? Tanto. Mayoría gana, mayoría absoluta. Ahora no es Dios que elige las cosas. Hay que hacer una reforma, aprobar un reglamento a la iglesia. Levanten la mano. Ya no es Dios. Ya no es Dios que dice lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que el hombre determina. Vamos ahora a la iglesia metodista inclusiva. Levantó la mano y aprobó el matrimonio homosexual. Aún en pastores y a toda la congregación. Porque lo que se dice es la ley del pueblo. La democracia, el derecho del pueblo.
Amén. Y por eso alguien me dijo la semana pasada, esta es la iglesia apóstata. ¿Cree usted? ¿Es Sí. apóstata? Así que asocie su mente con el significado de cada iglesia. Ese significado le da la clave de cuál prueba estaba atravesando cada una de estas iglesias. Esta es la segunda clave que le estoy dando. Entonces díganme, Éfeso, Deseo ardiente. deseo ardiente. Deseo ardiente. Esmirna, Amarga. Pérgamo, alta cerradura. Amén. Tiatira, correcto. Sardis, los escapados. Ya saben quién es escapado, ¿verdad? Filadelfia, misión, trabajo. Amén. Y la Odisea, que es la iglesia apóstata. Amén. Ahí tenemos. Este cuadro, este recuadro, todos van a recibirlo, se les va a enviar a través del grupo. Este recuadro es lo mismo que ya hemos dicho, pero tiene la ventaja de que estoy incluyendo las fechas y las citas bíblicas. O sea, está la cita bíblica donde está el mensaje de cada iglesia y está indicado también qué periodo histórico representa y de qué fecha a qué fecha va cada una de estas iglesias. Por ejemplo, en Éfeso, ¿representa qué periodo? Véanlo en la pizarra. La iglesia apostólica, que comenzó desde el aposento alto hasta la muerte de Juan en el año 100. O sea, que está del 30 al 100. ¿Qué pasó en el 30? El descenso del Espíritu Santo en el aposento alto. Amén. Amén. El segundo periodo, Esmirna, que representa la iglesia perseguida. ¿Hasta dónde se extiende? De Constantino. Hasta el edicto de Constantino en el 313, que ahí la iglesia ya se eleva a la iglesia imperial. La tercera iglesia, La iglesia imperial. Pérgamo. Pérgamo. ¿Qué periodo? Iglesia imperial. ¿Cuándo comienza? Del 313 Hasta al 70. la caída de Roma. ¿Y cuándo cayó Roma? Hay que saber historia. En el 476 cayó Roma. ¿Correcto? La siguiente iglesia, Tiatira. Tiatira. ¿Qué periodo representa? La iglesia medieval. Amén. Hasta la caída de Constantinopla en el año 1476. La siguiente periodo, ¿cuál es? Sardis. Sardis. La iglesia del periodo moderno y se extiende hasta qué? La guerra La guerra de los 30 años, eso en Alemania, o guerra de los campesinos alemanas. Amén. Que con eso termina lo que se llama el periodo moderno. Después de esta guerra ya comienza otro periodo. Estamos y sigue Filadelfia, que comenzó en esa guerra y termina hasta dónde? Las grandes misiones. La Guerra Fría. La guerra fría. Hasta, algunos dicen que son fechas sugeridas, pero esta fecha hay que ir actualizándola porque tal vez lo que escribí en el libro lo escribieron en el 95 y no conocían lo que ya estamos viendo nosotros. Así que tenemos otra ventaja. Amén. Porque hay libros que fueron escritos en el 80 que no contemplan los tiempos que estamos viviendo porque ellos, los autores, no lo habían visto. Nosotros estamos viendo estos tiempos y nosotros entendemos que esa iglesia que surgió de la Reforma Protestante terminó con un movimiento triste en la historia. 1914, Primera Guerra Mundial, hasta 1918. 1929, ¿qué pasó? La Gran Depresión. 1939, 10 años después, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 1945. ¿Acabó? No acabó. ¿Qué pasó? 1991. Hay unos muros que caen. No sé lo que estaban aquí todavía vivos en ese tiempo, que se desapareció en la prensa, que tumbaron los muros. De Rusia, que terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachov me parece que era, ¿verdad? El que tenía una manchita aquí en la frente. Amén. Y ya comenzó un periodo de libertades igual.
Y este periodo de libertades significó una nueva era para la iglesia. La iglesia comenzó a crecer. Surgieron los megas movimientos, las megas iglesias. Amén. Y estamos ahora en ese periodo de la Odisea, que es la iglesia contemporánea, que surge y se va levantando desde el 1991 hasta la actualidad. Amén. Se dice que la generación de hierro, la generación que ya está pasando, está siendo reemplazada por una generación nueva, que ya no son los milenios, sino una generación nueva que le dicen la generación de cristal. Y como generación de cristal son creyentes mucho más frágiles, que nos quejamos más o se quejan más, porque yo todavía soy de aquella generación vieja. Y yo sé que muchos son de aquella generación vieja. Amén, porque los años no nos permiten mentir. Alabado el nombre del Señor. Pero, amén, aquí estamos en pie. Alabado el nombre del Señor. Cuarta clave. Tercera clave, conozca los periodos históricos. Cuarta clave, amén. Conozca la estructura de cada carta. Le decía, cuando yo estudié mecanografía y estudié un secretariado ejecutivo, eso fue en el 1979 al 1981, que era con máquinas Remington, de esas largas, de que uno tenía que ponerse luego curita en los dedos porque sangraban las uñas. Y esa práctica de cuántas palabras usted escribe por minuto, que tenía que repasarla una y otra vez, con taquigrafía, entonces los diferentes tipos de cartas comerciales, cartas de esto. Había que aprenderse la estructura de una carta comercial, la estructura de un telegrama, toda correspondencia había que aprenderla. En este caso, estas cartas tienen una estructura particular. Y fíjense, cada carta normalmente comienza con un saludo y un destinatario, que todavía es así. Amén. Eso es la primera parte de cada carta. Luego, bueno, esta es especial. Hay una presentación, que son las prerrogativas de Cristo. Dice, a la iglesia, por ejemplo, capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso es el destinatario, ¿verdad? A quien le dirijo. Ahora viene supuestamente el saludo, pero en el saludo está la prerrogativa, la carta de presentación del remitente, quien escribe. Amén. ¿Qué dice el remitente? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No tiene el nombre, pero yo creo que usted sabe quién es remitente. Amén. Amén. Ya usted sabe quién escribe la carta, ¿verdad? Amén. Ahí está el remitente. El remitente se identifica mostrando sus atributos, mostrando sus calidades, para que lo respeten. Porque no viene tranquilo, manso y humilde para que haga con él lo que usted quiera. No, él se identifica como remitente. ¿Correcto? Luego vienen los encomios que decíamos. Hay que aprender esta carta. Cuando usted va a corregir a un hermano o un hijo, o va a exhortar a alguien, no comience diciendo las cosas malas. Diga lo bonito primero. Wow, yo te admiro por tu trabajo. Qué constante has sido. ¿Qué tiempo tiene el Señor? 10 años. Tremendo. Y ha pasado por muchas pruebas esos 10 años. Sí. Y después, pero mira, hay una cosita que hace falta. ¿Y qué? La ley. ¡Aleluya! O que deje esto. Y mira, esto, para que tú seas perfecto, tienes que corregirte esto. ¿Y qué cosa? No, es que hablas muchas mentiras. Puede ser cualquier cosita. A veces cultural, ¿verdad que sí? O que eres muy celoso. Hay cosas que usted cree que no afectan, pero nos afectan. Amén. Y esto es el encomio. Encomio. Comience con las fortalezas. Comience con las virtudes que tiene esta persona. La parte 4 es la censura. Ahí es que usted lo mata. Ahí es que lo confronta con la palabra de Dios. Y muchos que son consejeros no quieren censurar. Lamentablemente,
nosotros en la iglesia no estamos para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad que no? Cuando un hermano está haciendo lo incorrecto, yo vengo a confrontarlo con la palabra, ¿sí o no? Amén. Y si se me ofende, Ora y por se él. va de la iglesia, oro a Dios, Señor, dame Ora a Dios sabiduría, para para que Él escuche el consejo, para que no se vaya de la iglesia y para que se arrepienta. Amén. Esa es la censura. Después de la censura, o sea, la palabra de Dios, oye, la palabra de Dios da duro, pero también trae el bálsamo que sana. A veces nos hiere, pero también cura. Amén. Y después de la censura está el llamado a actuar. Y junto con el llamado a actuar, termina con ¿qué? Con las promesas de los vencedores. Todo mensaje que usted predique, siga eso, ese esquema que tiene Apocalipsis y le irá bien. Un mensaje que solamente esté para golpear y no cure, no es de Dios. Y un mensaje que solamente esté echando flores y no golpee, tampoco es de Dios, porque solamente estamos pasando paño. Está pasando mal. Amén. O sea que el mensaje de Dios debe ser completo como la iglesia Apocalipsis. Ya vimos las 4 claves de cómo interpretar el mensaje de la iglesia, que fue un repasito. Ahora comencemos ya de inmediato. Amén. Esto lo vimos. Ya vimos esto. Perfecto. Promesa a los vencedores, lo vimos. Ahora comenzamos con la primera iglesia. Amén. Capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Éfeso. Primero punto. Saludo. ¿Cuál es el saludo a la iglesia de Éfeso? Ya lo leímos. Amén. Saludo y destinatario. Vimos el saludo y sabe qué significaba. Representa el periodo apostólico. La iglesia de Éfeso significa Deseo ardiente. deseo ardiente. Y representa qué periodo? Periodo apostólico. Ahora, reviso un poquito de la historia y busco cómo se fundó esa iglesia. Entonces me dice la Biblia que fue visitada por Pablo 2 veces durante el segundo y el tercer viaje misionero. Y en el tercer viaje misionero Pablo duró casi 3 años en Éfeso. Y se fue de Éfeso por un tumulto que se armó, porque los que vendían estatuillas a la diosa Diana estaban perdiendo mucho dinero, porque todos estaban yendo a la iglesia cristiana y el templo de Diana se estaba quedando vacía. Así que ellos hicieron un complot. ¿Alguien recuerda qué pasó? ¿Qué pasó en Éfeso? Lo fueron a acusar. Lo fueron a acusar, correcto, y decían que entonces en esa una gran multitud comenzó a vocear: grandes Diana de los Efesios. Y comenzaron a gritar por más de qué tiempo, casi 2 horas, 3 horas, gritando: grandes Diana de los Efesios, porque querían sacar a Pablo de Éfeso porque el negocio le estaba yendo mal. Así le pasó a Cristo cuando expulsó los demonios, aquel al demonio de los cerdos, de Gadara, exactamente, y que los demonios cayeron en los cerdos y los cerdos se fueron a un precipicio. Entonces los que querían un cerdo fueron donde Cristo y dijeron: por favor, vete. Porque el negocio le estaba yendo mal, le estaba afectando al negocio. Qué triste situación, ¿verdad? Segundo, Pablo constituyó a Timoteo obispo de Éfeso. Y cuando escribe Pablo en 1 y 2 Timoteo, Timoteo se encontraba en Éfeso. Amén. Pastoreando la iglesia de Éfeso. Y en tercer lugar, o en último lugar, el apóstol Juan, después que salió la isla de Patmos, se fue a residir en Éfeso como obispo, no solamente de Éfeso, sino de todas las iglesias de Asia Menor, es decir, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Allí Juan murió. O sea que la iglesia de Éfeso tiene un gran honor, que tuvo a 2 grandes apóstoles, a Pablo, a Juan, y tuvo a grandes hombres, como Timoteo, Apolos, amén. ¿Y quién más tuvo por allá?
Aquila, Priscila. O sea que la iglesia de Éfeso era una gran metrópolis romana y muchos hombres de Dios predicaron en Éfeso. Ahora, ese es el saludo. ¿Cuál fue el saludo de Cristo? El que tiene, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Correcto. Y el que tiene en su diestra las 7 estrellas, dice él. Qué lindo. Mire cómo comienza. ¿Verdad? Saludo, prerrogativa de Cristo, encomio, fortalezas. Yo conozco tus obras. Mira, la parte positiva. Es una iglesia que trabaja, ¿sí o no? Sí. Y tu arduo trabajo en paciencia. Y la paciencia significa que a pesar de las pruebas, has permanecido fiel. Esa es la paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, es una iglesia ortodoxa, una iglesia de sana doctrina, una iglesia estricta. Oiga, que no ha permitido que la falsa doctrina entren en su seno. Eso es que me está hablando la fortaleza. Uy, wow, una iglesia así yo creo que no hay por dónde decirle nada. Y ha sufrido, wow, y además ha sufrido. Sí, ha sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendas virtudes. Ya abrir la puerta del cielo y dejar entrar inmediato. Pero hay cositas como que no se van a perder. No importa todas las virtudes que tú tengas, es posible que una sola cosa esté estorbando tu bendición y tienes que removerla. Es posible que parezca insignificante, que yo sea un gran líder, un gran esto, lo otro, pero tengo una sola cosita. Esa cosita me afecta y Dios quiere que yo la cambie. Pero, verso 4, ahí comienza, ¿cómo se llama ese pero? La censura. La censura. Comienza la censura en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted dice que no es nada. ¿Cuánto dice que no es nada? Que no es nada. Que no es nada. Imagínate los que están casados, que su esposo haya dejado el primer amor, o que su marido haya dejado el primer amor, que ya no la ame como antes. Debería amarla más. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo debería amar más a ella, porque, ¿sabes? Casi ella me ha aguantado 40 años. Y yo, wow, qué fortaleza, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y dice, no, tal vez hubiese visto otra, pero no voy a hacer lo mismo. Amén. O sea, oye, Dios sabe lo que hace. Dale gracias a Dios por la esposa que te ha dado. Y tú a veces te quejas porque has tenido pruebas, pero no sabes la bendición que Dios te está dando con esa esposa o con ese esposo. Amén. Dios no se equivoca, sabe lo que hace. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa para usted el primer amor? El primer amor, eso es grande. Es algo grande. Pero sí trabajaba, soportaba las pruebas. Oye, tenía amor, luchaba. ¿Y cómo que no tenía amor? ¿Qué es lo que le faltaba? Búsqueda, pasión, fuego. ¿Hace falta eso para tu servicio cristiano? Es importante en la vida recuperar el primer amor. Sí hace falta. Amén. Y esa es la censura. Ahora, ¿cuál es el llamado a actuar? Verso 5. Léame ahí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta palabra como que ya no se usa y mucho menos en el argot moderno de las iglesias contemporáneas, que no se puede decir arrepiéntete porque los hermanos se ofenden. Y mucho más ahora con la generación de cristal. Pero la Biblia lo dice. Haz las primeras obras, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Haz la primera obra. ¿Y cuál es la advertencia? En ese mismo verso, ¿qué advertencia le da? Pues si no, vendré pronto a ti. Te quité los candeleros. Por eso es que se presentó así.
el que anda en el medio de 7 candeleros te dice esto: arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y moveré. ¿Qué significa eso para usted? Interprétenlo. Moveré tu candelero de su lugar. Se va él, se va. ¿Qué significa? A la iglesia. ¿Qué significa para la iglesia? Bueno, que el Espíritu Santo ¿Se va el Espíritu Santo? Se mueve el Espíritu Santo. ¿O se aparta de esa Se iglesia? aparta de esa iglesia, Sí. la abandona. ¿O producto de las persecuciones esa iglesia dejará de existir? Eso significa que ya no será iglesia. O sea que le está poniendo un término. Ya no seguirás como iglesia. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado a las iglesias que usted ve iglesias grandes, numerosas y de repente ¡pum!, desaparece la iglesia? ¿Y qué pasó con la iglesia? Divisiones, un grupo por allí, otro grupo por allá. Contiendas. Se movía el candelero. Se le movieron el candelero. Movieron el candelero. Es como dice la Biblia: llena tu lámpara y ponle aceite. ¿Qué significa eso? El mensaje para la iglesia es ese: arrepiéntete, si no vendré a ti y moveré tu candelero de su lugar. Si Dios dice esto a Liberty City, mire, en un año no existe Liberty City. Después usted ve un porcel afuera en el templo y viene a otra iglesia, bautista, metodista, lo que sea, anglicana, y se muda acá. ¿Y dónde están los hermanitos? Nos esparcimos a diferentes partes porque ya Dios determinó que iba a mover tu candelero de su lugar y lo movió. Y cuando Dios te dice: coge tu lámpara y ponle aceite, y tú no lo haces, ¿qué está pasando contigo? Es malo. Aleluya, también lo digo. Amén. O sea que el mensaje para nosotros a nivel individual es que tomemos nuestra lámpara, nuestra vida, y le pongamos aceite. ¿Qué significa el aceite? Unción. Amén. Unción. Recuperemos la unción, el poder de Dios, la pasión. Recuerda cuando te convertiste, recuerda ese amor que tú tenías cuando te convertiste. Que te decía: no vayas a la iglesia. ¿Y qué tú hacías? ¿Te quedabas en tu casa? No iba. Va a llover, no salga. ¿Qué tú hacías? ¿Te quedabas en tu casa? Salía. Ahora tú mira a ver si está nublado. Me iba bajo el ciclón yo. Para no ir. Yo no voy. El juego está bueno, el partido está bueno, me quedo. No, porque hay una novela que está buena y precisamente en esa hora me quedo. ¿Y dónde está tu voz? Ay, papá, perdónanos. ¿Dónde está la pasión? Amén. Despierta esa pasión. Ahí está, recuerda, ¿correcto? Versículo 6, ¿de qué me habla? Pero tienes esto. Tiene esto, que aborrece las obras de los Nicolaíta. Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son las obras nicolaitas? Obra mala. Eso viene de Nicolás. Nicolás es uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Se cree que Nicolás emigró y que uno de los seguidores de Nicolás fundó una secta donde se practicaba la jerarquía eclesiástica. Y la doctrina nicolaíta establece una jerarquía donde unos son más grandes que otros. Entonces la jerarquía eclesiástica te da diferentes rangos, grados. Tú eres, por ejemplo, la iglesia católica opera con jerarquía eclesiástica. ¿Y cuáles son los rangos de la jerarquía eclesiástica? Comienza por párroco, ¿correcto? Siguen, ¿cuáles son los más rangos? Obispos, cardenales, párrocos, sacerdotes, obispos, cardenales, y cada rango es de mayor jerarquía. Cuando usted está vestido de púrpura y puede optar también por el papado, ya es una alta jerarquía, y esa es la alta jerarquía eclesiástica. Pero cuando esta alta jerarquía, cuando yo llego, si tengo un grado más alto, llego a esta iglesia, la pastora Stephanie Kelly tiene que venir y besarme la mano. ¿No es así? Sí, hay que besarle la mano, ¿verdad que sí? Y si llega el Papa a este país, el presidente tiene que ir y besarle los pies. Óigase, qué jerarquía, porque ya es el representante de Dios en la tierra.
Así que la doctrina nicolaíta establecía jerarquía en la iglesia. Y por lo tanto, habían hermanos que se creían más altos que otros y eso causaba división. Y aquí en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, dice: de todas formas reconozco, amén, que tienes ahí contigo. ¿Cuál es que dice? Verso 6. Unos cuantos que no han doblado rodillas ante los bajos. Dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7. Promesa a los vencedores de Éfeso. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice. Oiga, eso está lindo, porque a veces se predica todos los domingos y como que no tenemos oído. Y así pasó con un pastor nuevo que quería conocer su congregación y predicó el primer domingo que lo instalaron como pastor. Perfecto. Y el segundo domingo, el mismo mensaje. Tercer domingo, el mismo mensaje. El mes, el mismo mensaje. Y ya los diáconos, los ancianos de iglesia se ponen, van a colectar la ofrenda, los que tienen ofrenda, por favor. Los hermanos, los diáconos, como que se avispan y dicen: bueno, lamentablemente parece que nos equivocamos eligiendo al pastor, porque este pastor parece que nada más tiene un solo mensaje. Y lo llaman a la oficina del pastor. Y sabes que hay muchos diáconos que son así, que llaman al pastor a la oficina, en algunos concilios. Amén. Así que le llaman al pastor y dicen: pastor, creo que nos equivocamos con usted, porque váyase primer domingo, tercer, cuarto. Parece que usted nada más tiene un solo mensaje. Digo: no, hermano, yo he estado observando y yo no predico otro mensaje hasta que ustedes oigan el primero. Y si no obedecen el primero, ¿cómo voy a cambiar al segundo mensaje? Tienen que aprender a escuchar. Escuchen a su pastor cuando habla. Amén. Porque a veces están predicando y estamos entretenidos en los celulares o conversando unos con otros. O nos olvidamos del mensaje tan pronto salimos de la congregación. Amén. Por eso, el que tenga oído para oír, que oiga. Parece duro, ¿verdad? Parece hasta una ofensa. Amén. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Mira, yo sé que la iglesia de Éfeso lucha ardientemente, sin temor y temblor, por su salvación, que ha luchado por la sana doctrina, que ha luchado en contra de las persecuciones y que se ha mantenido, aunque tiene una sola cosita. ¿Cuál es la cosita que tenía? ¿Se lo olvidó? Amén. Por lo tanto, si tú te arrepientes, amén, y haces las primeras obras, tendrá esta bendición. Si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. Ahora, a los vencedores, a los que escuchen el mensaje y se arrepientan, de Éfeso, de cualquier iglesia, ¿cuál fue la promesa de Éfeso? Le daría a comer del árbol. ¿Qué cosa? El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida que estaba en el paraíso de Dios, se perdió en el Edén y ahora será recuperado. Nosotros se sacó al hombre para que no alcanzara ese árbol. Ahora Dios nos entra al paraíso para que alcancemos al árbol de la vida. Y más aún dice: te daré a comer del árbol de la vida. Esa es la carta de Éfeso. El mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Amarga. Perfecto. ¿Quién es el remitente? ¿Cómo se identifica? El primero y el postrero. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivo. Aleluya. Ese fue el que dijo: yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. ¿Y por qué se identifica con la iglesia de Esmirna con ese saludo?
porque ya muchos habían muerto en la iglesia de Esmirna por causa de las persecuciones. Y se identifica como un vínculo que identifica a Cristo con los creyentes que mueren por las persecuciones. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, así como yo vivo, ustedes también vivirán. Dice eso. Amén. Comienza con las partes positivas. ¿Cómo comienza? Ahí está. Encomio, fortaleza. ¿Cuál es el encomio? Versículo 9. Yo conozco tus obras. Aleluya. Mira, si usted cree que será salvo por la fe solamente, está equivocado. Apocalipsis abre muchas puertas. Es por la fe, yo creo en Dios. Dios solamente come corazones. Está equivocado. Es que las obras son manifestación de mi fe. Tú dices que crees y no tiene obras. Yo te digo que te voy a mostrar mi fe por las obras. Esos que tomaron a un hombre inválido, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron debajo para que Cristo lo sanara, las obras de ese hombre, de esos amigos, amén, demostraron su fe. Amén. No tenían que decir, yo tengo fe. No, sino que sus obras son la manifestación de su fe. Y por eso en el juicio que dice Cristo, que habrá un juicio de naciones también y también de los creyentes, en ese juicio dice la Biblia, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. No es eso lo que yo estoy reclamando. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo soy un siervo de Jehová, con un poder espiritual tremendo, como me dice a mí, reverendísimo apóstol, ¿verdad? Que soy apartado. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso, no me visitaste. ¿Qué más dice? Tuve desnudo, tuve sed. Entonces, ¿por qué seremos juzgados? Cuando se abran los libros en el cielo, en el juicio del gran trono blanco, ¿por qué seremos juzgados? ¿Por la fe o por las obras? Por las obras escritas en ellos. Las obras solas no salvan, son el producto de la fe. Pero una fe sin obra es muerta. Amén. Así que no nos aferremos a la religiosidad, porque el religioso cree que ya confesó a Cristo, es salvo y no tiene que hacer más nada. No, tú tienes que actuar por la fe. Amén. Sé humilde, trata bien a los demás. Amén. Haz misericordia, haz obra de caridad, predique el evangelio, no te quede con los brazos cruzados. Si ve un hermano en necesidad, no te quede con los brazos cruzados. Si ve a un particular, un extraño pasando necesidad, no te quedes con los brazos cruzados, tú pudiendo ayudar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ahí están las obras. Yo conozco tus obras, el mensaje acá de iglesia, y tu tribulación y tu pobreza. ¿De qué pobreza está hablando la iglesia de Esmirna? Literal. Pobreza económica. Amén. Pobreza económica. Pero tú eres rico. ¿Y esa riqueza de qué está hablando? Y espiritual. Tú crees que eres pobre porque no tienes dinero, pero eres rico. Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, no se puede decir porque después me acusa de antisemita. Aleluya. Sino sinagogas de Satanás. Porque en Esmirna había una comunidad judía muy grande que no quería saber de la iglesia. Eran los primeros que la tiraban al medio para que los romanos la persiguieran, y ellos mismos también participaban en la persecución en contra de la iglesia. A causa de la persecución contra Esmirna, perdían sus propiedades. Amén. Y estaban en una pobreza, en una calamidad extrema, porque prácticamente tenían que andar huyendo, escondiéndose de las persecuciones. Y eso es grande. Conozco tu pobreza. Aleluya. Anda con harapos. Come cuando puedes. Duerme donde puedes. Duerme donde pueda. Pero a pesar de eso, tú eres rica. Y la blasfemia de lo que se dice en ser judío, eso que están persiguiéndote a ti,
y no lo son, sino que son. Sinagogas. Lo voy a repetir más. Verso 10. No hay censura, no hay reprensión, no hay palabra, mira, pero arrepiéntete, si no, no hay esas palabras para Esmirna, sino palabras de aliento. Verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí oye, te advierte lo que va a pasar. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Óigase, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Este versículo 10 dicen que mucho que es de doble referencia. Daré persecución por 10 días. Y coincidencialmente, después de ese mensaje, se levantaron 10 grandes perseguidores de la iglesia, 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia grandemente. Y se habla hoy en día todavía de los 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia. Y muchos cuando leen ese versículo dicen, wow, ¿será esto una profecía de esos 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia durante el periodo romano? ¿Será? ¿Tendrá Dios conocimiento de lo que iba a pasar de antemano? Amén. Y le estaba advirtiendo a la iglesia, a nosotros, amén, que las tribulaciones que estábamos pasando no van a terminar como se esperaba. Al contrario, amén, iban a comenzar, por eso dice, para advertirle a mi siervo las cosas que deben suceder pronto. Es un mensaje de advertencia a las cosas que va a pasar de la iglesia. Promesa a los vencedores de Esmirna, verso 11. ¿Cuál es la promesa a los vencedores? ¿Alguien puede leerme? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se me frizó la... El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Si alguien puede dar un toquecito a la computadora, que se frizó un poquito. Amén. ¿Cuál es la promesa a los vencedores? El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. ¿Cuál es la promesa? El vencedor no sufrirá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Oiga, parece que es general eso. No dice a la iglesia, singular. ¿Qué dice? A las iglesias. A todos, en plural. No solamente Esmirna, a cualquier iglesia que esté pasando por esta misma calamidad, por esta misma prueba, por tribulación, por persecución. A las iglesias que están sometidas a este fuego de grandes persecuciones, oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño. Eso me lleva a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La muerte primera, la muerte segunda no tendrá potestad sobre él. Bienaventurados los que resucitaren en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá autoridad sobre él. Apocalipsis 20, capítulo 7. Qué lindo, ¿verdad? Ahí se cumple esta promesa. Es el mensaje de Esmirna. Esmirna, iglesia Esmirna, una iglesia pequeña, muy empobrecida materialmente a causa de las persecuciones, lo cual contrastaba grandemente con el ambiente de opulencia y riqueza que tenía la ciudad. Ellos eran pobres, pero a pesar de sus limitaciones y dificultades, el Señor le dice, tú eres rica. Así que no importa que otros estén por ahí en carro de lujo, y tú un carrito cayéndose, que parece que baila, porque hay una goma doblada. ¿Verdad? Y tú, ay Señor, dame una llanta que sea usada, pero que esté derecha. Amén, no importa. Amén. Recuerda que tú eres rico en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mensaje de iglesia de Pérgamo. ¿Quién le escribe? Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Alta cerradura. Eso es peligroso. Cuando tú que te estás en las alturas, te crece mucho. Alta cerradura, esta es la altura.
El remitente, ¿cómo se identifica? El que tiene la espada. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Dígame usted, ¿ese mensaje es bueno o malo? Es un mensaje de juicio, ¿verdad? Eso es cuando yo, por ejemplo, digo, buscad la senda antigua. ¿El mensaje que yo voy a predicar es bueno o es duro para la iglesia? Duro para la iglesia. Amén. Pues, parado en la senda antigua y andar por ella. Es malo para la iglesia. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y se arrepintiere, y buscar el rostro, ¿bueno o malo? Bueno para la iglesia, pero ¿va duro o va suave? Va duro. Amén. Entonces, este mensaje de Pérgamo parece que va duro. ¿Por qué? El que tiene la espada aguda en su boca dice esto. Eso es juicio, ¿verdad que sí? Tercera parte, verso 13. ¿Qué me habla? Me tenía que pasar por acá. Aquí está. Encomio, siempre comienza con encomio. Verso 13, dígame cuál es el encomio. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oígase, hay encomio, ¿verdad? ¿Cuál es el encomio? La fortaleza de esta iglesia. Número 1, estaba rodeada de un ambiente hostil. Moras donde Satanás tiene el trono. O sea, oiga, pero ven acá, ¿está hablando de liberticidio? No, creo que no. No, ¿verdad? Un ambiente hostil. Gracias a Dios, aquí no hay ambiente hostil. Si hay ambiente que está descompuesto por la descomposición social normal, amén, pero gracias al Señor no hay ambiente hostil. Una iglesia fiel, perseverante, retienes mi nombre. Una iglesia con tenacidad, una iglesia que resiste tenazmente las persecuciones. Y tú has sido fiel aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. O sea, la iglesia tiene sus fortalezas, ¿correcto? Ahí vemos la fortaleza de la iglesia. Pero ¿qué más encontramos? ¿Quién fue Antipas? Usted busca a Antipas. Ahí está Antipas, dice. Antipas había sido martirizado por su confesión del Señor Jesús. Fue el primer asiático conocido por rehusar adorar al emperador. Obispo de Pérgamo, que en el culto al emperador, que es un culto que se rendía al emperador como si fuese un dios, se negó a adorar al emperador. Y fue martirizado y perdió su vida durante el gobierno de Domiciano. Fue uno de los mártires del periodo Domiciano. Aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes me fueron fieles. Ahí está. Censura. Aleluya. Ahí tiene censura, sí tiene censura. Otra censura. Verso 14. Otra vez pero, ¿verdad? Tengo unas cosas contra ti, unas cositas pequeñas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. O sea que no tenía solamente a la doctrina de Balaam, sino también la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Lo dijo ahí, no hay que interpretarlo tanto. Si usted quiere interpretarlo, váyase a los libros históricos y busque quién fue Balaam. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel 2 veces y Dios no se lo permitió. Entonces, por esa razón, Balaam, siendo astuto, entendió que Dios jamás iba a castigar a su pueblo mientras el pueblo estuviera bien delante de él. Y por lo tanto, Balaam entendió que la única forma
de que Dios se fuera contra Israel es el pueblo pecado. Y le aconsejó a los reyes enemigos de Israel, no lo ataquen de frente. Búsquenle robo y prostituta. Déjalo que caigan. Y cuando pequen, ya yo lo voy a maldecir. No hace falta ni que lo maldiga, porque Jehová caerá sobre él. Así que le enseñaron a Israel a comer de lo sacrificado a ídolos y a fornicar como una forma de que pecara y que la mano de Dios cayera sobre él. ¿Y por qué lo hizo Balaam? Por dinero. Por dinero. Así que hay gente que está en estos caminos por dinero. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Es con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Hoy en día se comenta muchos cristianos, entre comillas, de que ellos van a las purísimas o le regalan cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, yo oro por ella para que el Señor la santifique. ¿Y cómo así? Me la como. ¿Cómo va a sacrificar a ídolos? A los que adoran a María, en 7 de diciembre y todo, el asunto del idolatría. En las horas santas. Ajá. Entonces ellos dicen, en las horas santas brindan como una picadera, ¿verdad? Entonces viene... son ciertas de santería. Entonces, hay gente que va a las horas santas porque brindan muchas picaderas. Sí. Y eso hay que tener cuidado. El punto es de que ellos dicen, el Señor santifica esos sacrificios y yo me Si lo tú como. lo haces por ignorancia está bien, dice Pablo. Pero si tú sabiendo que fue sacrificado a ídolo lo consumes, está mal. Pablo es claro. Bien mal, bien Amén. mal. Así es. Si no preguntes cuando vaya a la carnicería, come y compra, no hay problema. Pero si tú sabes que un animal que te están vendiendo fue sacrificado a ídolo, no lo consumas, no lo compres, no participes, porque tu conciencia te está comprometiendo. Amén. Porque ya hay conocimiento. Amén. Entonces, nos quedamos en Pérgamo, las obras de Nicolaitas. la doctrina de Balaam y las obras de los Nicolaitas. Ya saben qué significan las obras de Balaam, ¿verdad? Doctrina de Balaam. Amén. ¿Y usted cree que eso sea una doctrina teológica? Era una doctrina teológica en los tiempos de esa iglesia. Doctrina teológica, sí. Que no es nada. Eso no es nada. ¿Cómo que no? ¿No? No es nada. ¿Verdad? ¿Cómo? Fornicación. Eso no es nada. Cometer adulterio, fornicación. Divorcio. Eso no es nada. ¿Cuántos pastores no se divorcian? Usted va a Nueva York, por ejemplo, y encuentra un pastor que se divorció y se casó con la esposa de otro pastor y que está todo el mundo pastoreando todavía. Y eso no es nada. Ante los ojos de los hombres. Eso pasa como inadvertido. Que se suspendió de la iglesia porque tú fuiste deshonesto y te llevaste dinero a la iglesia, dejaste la iglesia quebrada. Eso no es nada. Entonces, ¿dónde está la ética moral? Amén. Entonces, lógicamente, esa doctrina del lucro, esa doctrina prácticamente de la prosperidad que se ha metido en la iglesia, que solamente hay prosperidad para los pastores y no para los miembros, eso tenemos que cuestionar. Esa teología de la liberación, esa teología de ese progreso de riquezas, que lógicamente cuando predicamos el mensaje de Pérgamo, a pesar de tu pobreza, tú eres rico. Nadie quiere escuchar ese mensaje. Amén. Pero hoy en día lo que domina es la iglesia, que tú eres hijo de Dios y por lo tanto tienes que andar bien. Amén. Eso es lo que domina. Entonces estamos ante la doctrina de Balaam. Y los nicolaitas es que las jerarquías dentro de la iglesia, y óigase, tratan a los líderes como si fueran dioses. Yo invento un movimiento de una unción nueva y pongo en fin a los que están ahí. La unción de la patada de mula, y usted viene por acá y yo doy una patada, amén. O la unción de la cachetada y usted recibe galleta de parte mía. Señor, reprenda al diablo. Así es, amén. Hace falta conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por Texas levantó una iglesia de la santificación y el pastor comenzó a quitarse la ropa, y se quedó desnudito.
de la entera santificación estaba completo. Entonces los hermanos tenían que quitarse ropa también. Y hay de que tuviste una elección, de que tu elección se va afuera porque no es santificado. Esa es la prueba. Y los cultos así. No. Si yo veo a mi pastor haciendo eso, yo llamo al 911 y digo, tiene droga, le pasó algo. Le pasó algo, parece que está drogado o algo está pasando, porque no es así, ¿verdad? Algo está pasando, ¿verdad que sí? Tengo que la madre porque no es normal. Y ahora lo aceptan todo lo que oiga eso. Ahora, la semana pasada, un ministerio, el pastor cayó preso. ¿Por qué? Porque estaba abusando de las niñas de la iglesia, diciéndole, amén, que esa era la voluntad de Dios. Señores, mente crítica, aprendamos a razonar lo que es la voluntad de Dios. Esos malnacidos, esos sinagogas de Satanás que dice la Biblia, hay que echarlos fuera porque nunca son de nosotros. Estos nicolaitas, esta doctrina de Balaam que está en la iglesia, hay que sacarlo afuera porque dicen que eso no es nada. Y eso es pecado, están permitiendo y corrompiendo la congregación. Así que dice Dios que odia esta doctrina que se metió en la iglesia y también nosotros tenemos que odiarla. No la consienten, no la toleren. Una vez me sentí bien mal con un amigo de papá que me dijo, Dios te bendiga. Y papá me dijo, y cuando voy a su casa, está casado con una niña como 19 años, pero ya él es un señor mayor como 65, que se quita la caja de dientes, la lava y la pone. Así. Digo, me quedo mirando, ¿y cómo fue que se casaron ustedes? No, que el Señor me habló. Y el Espíritu Santo me dijo, vete, dile a ella que será mi esposa. Y ella escuchó la voz del Espíritu Santo y se casó conmigo. Y yo, a mí tiene que confirmarlo, no solamente una vez. Amén, primero tiene que hablar conmigo el Espíritu Santo. Y amén, y cuando tú me hablas, ya Dios me había hablado. Y yo estaba esperando la confirmación. Y aún así debo confirmarlo. Y aún sopesarlo por la palabra de Dios. Dios me dice que deja a mi esposa y me case con fulano. Eso no es Dios. Eso es la carne, eso es el diablo que te está mal. Amén. O sea que tenemos que estar claros. Ver que las escrituras, todo pénsalo conforme a las escrituras. Amén. Ustedes están viendo mucho, hermano. Comunión. Voy a llamar a Pastor Kenny que le va a decir. Amén. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Amén. Llamado a la acción, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pegaré contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. Amén. Promesa a los vencedores de Pérgamo. ¿Cuál es? El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, no en singular. A las iglesias. A las iglesias, plural. A las iglesias. O sea que ahí estamos todo el mundo metido. Al que venciere la falsa doctrina, óigase, daré a comer del maná escondido. Ay, qué promesa más grande. Wow. Son 3 promesas ya aquí, ¿verdad? Son 3 promesas. ¿Dónde están las 3 promesas? Número 1, ¿qué va? 1, daré a comer del maná escondido. 2, le daré una piedrecita blanca, que es símbolo de un favor especial, de autoridad. Y en ella, número 3, un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Significa comunión íntima con esa persona. 3 promesas bellísimas a los que vencieron. Bueno, esta iglesia está pasando por prueba. Aleluya. Yo quiero eso. Yo quiero eso. El maná escondido. Yo creo que el maná escondido es Cristo. ¿Qué usted cree? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es la vida eterna que Él nos está ofreciendo. La vida a través de Cristo, el maná escondido. Le daré una piedrecita blanca que nadie conoce, sino solamente tú. ¡Wow! Y le daré un nombre nuevo. ¡Aleluya! Esa bendición a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira.
Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiátira. ¿Qué significa Tiátira? Actividad en el sacrificio. Actividad en el sacrificio de víctimas. La iglesia de Tiátira. Remitente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El mensaje para Tiátira tampoco es bueno. Este juicio, ¿correcto? Y ahí lo dice. Comienza en el versículo 19. ¿Qué pasa en el versículo 19? Amén. Encomio, yo conozco tus obras. Wow, yo no explico por qué tanta... Oye, o sea, ¿usted cree que la gente es mala? Es que toda persona tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Usted se ha dado cuenta? Usted se va a esta iglesia porque supuestamente hay cosas que no le gustan. Y se va a otra. Y también encuentra cosas malas. Amén. ¿Por qué? Y tal vez aquí fue que lo llamó el Señor. Amén. O sea, quédese en su iglesia donde Dios lo llamó y no se mueva por cualquier cosita. A menos que Dios le hable. O lógicamente hay cosas que son necesarias como una mudanza. Amén. Y ya es otra cosa. O un matrimonio por el estilo. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Comienza con lo positivo. Ahí ese fue el encomio, la fortaleza. Pero, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Todo va bien, pero hay algo que debes cambiar. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es Jezabel en la Biblia? La maligna del rey Acab, esposa del rey Acab. ¿Usted cree que se refiere a la maligna de Jezabel? No, porque ya estamos en... Porque acá fue unos 600 años antes de Cristo y Apocalipsis fue escrito en el año 96 de la era cristiana. O sea que no es la misma mujer, ¿verdad que no? No es la misma. Pero coincidencialmente, Jezabel es un nombre común y ella se llamaba Jezabel. O sencillamente le llamó Jezabel por su parecido con Jezabel. ¿Qué usted cree? Posiblemente sea muy manipuladora. Le llamó Jezabel por su analogía con la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero tengo contra ti unas cuantas cositas, que son, que tienes ahí a esa mujer que se llama Jezabel, que dice ser profetisa. ¿Qué más dice de ella? Oh, esa palabra que dice ser profetisa, ¿qué significa? ¿Que era profetisa? Que No. Que no lo era. Amén. O sea, una falsa maestra, una falsa profetisa. ¿En qué verso estamos? 20. Que dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dicen algunos que esa Jezabel estaba promoviendo el culto a Acera, diosa del amor, y que decía que no era nada que los creyentes participaran de las orgías y los cultos a Acera, diosa del amor. Y quién sabe si ella también participaba de esas actividades. Se dice, lo que conocen mucho de esos términos, hablan de que el espíritu de metresa, y que son espíritus lascivos que se meten en los hombres y las mujeres, pero no creo mucho en esas teorías. Yo lo que entiendo es que, bueno, si hay espíritus inmundos que actúan en esa rama, hay que reconocerlo y hay que reprenderlo, pero no se pueden tolerar en la iglesia. Amén. Así que por eso muchas veces se dicen, hermanos, cuando dice la Biblia, saludados con ósculos santos, no es igual ahora que en el Antiguo, que el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento los hombres se saludaban con ósculo santo entre ellos y las mujeres generalmente no se saludaban. El ósculo santo era entre los hombres. Entonces, con muchos países que todavía se dan dos hombres y se dan un besito en la mejilla. Pero ahora hay varones que son maliciosos y quieren saludar con ósculo santo. Y con abracito. Entonces uno lo que hace es que pone el hombro para poner distancia. O si no extiende la mano antes que llegue, porque parece que tiene profesión de, ¿cómo se llama? Que amasa pan, ¿cómo es? Panadero. Panadero. Amén. Y esos panaderos, esos hermanitos que tienen esa tendencia a ser panadero, usted antes que llegue le da la mano. Y a veces le da la punta de los dedos para jalarse los brazos. Amén. Porque son demasiados. Y el pastor siempre tiene que estar atento. Y mucho más atento a los celulares, porque hay vivos que andan y hay enfermos que se meten a querer tirar fotografía. Amén. Y hay que estar atentos con ellos, porque eso ocurre muchas veces en la iglesia. Estamos en la iglesia, pero recuerde que hay malicias que muchas veces quieren meterse en la iglesia y usted tiene que reprenderlas. Amén. Hay también prácticas que son deshonestas. La pornografía. ¿Se debe prohibir en la iglesia? Sí. ¿Se debe? Sí. ¿Se debe? Sí. Se debe. Amén. Y algunas prácticas que aunque dicen, no, que somos marido y mujer, que todo se puede. ¿Todo se puede? No, todo es lícito. Todo es Todo es lícito. lícito. Hay que tener cuidado. Amén. Como dice el apóstol Pablo. Amén. Que honroso sea en todo El matrimonio. el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea que tenemos que volver otra vez a los viejos caminos y preguntar por ellos y andar por ellos. Aleluya. Amén. Cuidado, hay iglesias que se está metiendo Jezabel. ¿Cómo es? ¿Jezabel qué se llama? Jezabel se está metiendo en algunas iglesias. Y usted tiene que reprender a Jezabel y sacarla de ahí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ella también participaba. No solamente ella promovía la fornicación, sino que también participaba, posiblemente seduciendo a los hermanitos de la iglesia. Así es. Así que usted se ha de hacer. Hay que tener cuidado. Si en el trabajo se le acerca y le dice, wow, qué lindo, y le pasa la manito por la barriguita. Hay que tener cuidado. Tenga cuidado. A la muerta. O que se le bajan de repente para mostrarle algo. O que se le abrió el zipper, que esto es lo otro, que se le abrió el escote. Tenga cuidado. Que están detrás de usted. Amén. Aleluya. A mí me ha pasado. Ya ves que no hay espacio y me pasan un saxo, se van por arriba. Repete, se echen de para atrás. Y me han dicho muchas veces, venga, pero tú eres homosexual. Digo, no, yo estoy casado y soy cristiano. Porque sí. Y a veces se ponen enseñando cosas y tengo que decirle a otra dama, dígale a fulana que se cierre el sitio, que se tape. Que se tape. Ay, tú no nada. No, yo no nada. Yo estoy vacunado. Amén. Una cristomicina se vacuna y listo. Así que vacúnese y no caiga en tentación ni lazo del diablo. No importa quién lo pretenda seducir, no se deje seducir. No. Sea como José. Amén. Deje las cosas que están huyendo. Mejor que diga, aquí huyó fulano y aquí cayó fulano. A un hermanito de la iglesia de Santo Domingo le estaban seduciendo y él no quería caer. Él dice que no cayó, pero bueno, Dios lo sabrá. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta, ahí estaba la señora de Ruth encima de la cama de él. Él testificó que salió corriendo. Espero creerle que sí que salió corriendo. Porque él era medio salamero. Y yo espero que haya sido cierto que salió corriendo. Porque esas cosas se pueden dar. Y usted tiene que, hombre o mujer, tiene que saber que tiene que huir de la tentación. No se enfrente a la tentación, huya de ella. Amén. Ahí está. La Jezabel. A sus hijos heriré, verso 23, de muerte. Y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. No importa que lo hagan tapado o escondido. Dios daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira
Y a cuanto no tienen esa doctrina, porque era una doctrina, amén, que nada es nada, eso no es nada. Usted escucha esa canción, ¿verdad? Que dice, eso no es nada, dices tú, pero estás en gran error. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, verso 25, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Promesa a los vencedores. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le bendiga, que lo guarde. El capítulo 3 para la próxima semana. Amén. El 3, capítulo 3, sí, en mensaje a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Esas 3 iglesias que nos faltan, porque ya el tiempo lamentablemente se nos fue. Yo quería darlo más resumido, pero si lo doy más resumido, tal vez no entender. No está la parte práctica